Estamos reunidos ahora para hacer la clase sobre distosis de presentación. Voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve mi pantalla? Sí, doctor, sí se ve. Bien. Entonces, hoy día vamos a tratar el tema distosis de presentación, que también se le conoce como distosias de móvil. Son las distosias del parto debidas a alteraciones en el mecanismo de trabajo de partos ocasionados por el, el móvil, o sea, el feto. ¿Ok? Em, En esta clase vamos a ver los objetivos, vamos a ver la definición de móvil, los segmentos del móvil que pueden desencadenar el trabajo de parto, la cabeza fetal, recordar eso, las suturas, las fontanelas, los diámetros. Vamos a ver la presentación podálica, el diagnóstico y tratamiento, así como la mala actitud de presentación, también su diagnóstico y tratamiento. Dentro de esta mala actitud de presentación tenemos o es equivalente a lo que se conoce como deflexiones. Tenemos la presentación sincipital o sincipucio, la presentación de frente y la presentación de cara. Luego vamos a ver la mala actitud de posición, que son distocias por mala rotación de la cabeza fetal, ¿no? Vamos a ver la transversa persistente y la posterior. Vamos a ver que la situación transversa, la distocia de hombros, la presentación compuesta y algo vamos a tratar sobre la aviación externa para convertir un podálico encefálico a un transverso encefálico. ¿Ok? Los objetivos de esta clase es conocer, ustedes conozcan las incidencias de las diferentes distocias de móvil, conozcan los factores asociados a la distosia de móvil, hacer el diagnóstico clínico de la presentación podálica y la situación transversa, ¿no? Así como de la mala actitud de presentación y posición, y conocer qué somos auxiliares nos pueden ayudar al diagnóstico de estas distocias, conocer las complicaciones del parto vaginal por estas distocias, conocer el manejo de tratamiento de las distocias y conocer los criterios para la oportunidad de parto vaginal frente a un feto en podálica, básicamente porque es la distosia de presentación más frecuente, ¿no? Toda la bibliografía, todas las referencias tomadas en esta presentación han sido obtenidas de la Biblia de obstetricia, que es el Williams, y de la Biblia de la obstetricia latinoamericana, que es el Schwartz. En primer lugar, vamos a definir este concepto de móvil. El móvil fetal, que es un concepto morfológico dinámico, que toma el feto como un cilindro formado por tres segmentos: la cabeza, los hombros y las nalgas. ¿Por qué son importantes esos tres segmentos? Porque estos segmentos son capaces de provocar el mecanismo de trabajo de parto. Entonces, van a ser los segmentos de distosia, ¿no? Si bien es cierto, la cabeza, la presentación cefálica es la más frecuente y todo, y si se dan todo el mecanismo normal del trabajo de parto, el parto debe producirse, de no ocurrir o de producir una alteración en este mecanismo, en estos movimientos cardinales del trabajo de parto, se va a desencadenar la distosia. ¿Ok? Este, hay que recordar que la cabeza fetal está formada por un cráneo que tiene dos huesos frontales, dos parietales, dos temporales y un occipital, que son huesos maleables, separados por suturas y fontanelas, que permiten movimientos y desplazamientos de esos huesos. Entonces, la cabeza va a tener la capacidad de amoldarse al canal del parto, ¿no? Por efecto de las contracciones. Entonces se produce lo que se llama un moldeamiento de la cabeza, ¿no? En la cabeza, el diámetro que se debe ofrecer para que el parto sea posible
Dice, menor diámetro, ¿cuál es esto? El diámetro suboccipito bregmático de la presentación de Vertes, ¿no? O de occipucio, que mide 9.5 centímetros. ¿Ok? Recordarles que hay otros diámetros que se pueden ofrecer y van a ocasionar problemas. Por ejemplo, el occipito frontal, la presentación de frente, la cabeza está deflexionada, hizo un diámetro de 12 centímetros, no va a poder producirse parto vaginal. En la presentación en la cicipital, perdón, no de frente, la cicipital. En la presentación de frente se va a ofrecer el occipito mentoniano de 13.5 centímetros, es imposible que se produzca el parto. Perdón, el de frente, y el de cara sí se ofrece un diámetro que es posible, compatible con el trabajo de parto, que es de 9.5 centímetros, que es el suboccipito bregmático, del 9.5, igual que el diámetro del sincipucio, pero va a depender del mentón a qué lado termina. O sea, si el mentón va hacia el sacro, o sea, mentón posterior, no se va a producir el parto. Si el mentón va hacia el pubis, sí se va a producir el parto. Eso lo vamos a ver más adelante. Acá, para recordar las suturas de la cabeza fetal, ¿no? Tiene varias suturas, hacen mover los huesos. La sutura sagital, la sutura interfrontal o metópica, la sutura paritofrontal o coronaria, y la sutura parito-occipital o la moidea, ¿no? Todas estas suturas van a hacer que estos modos sean móviles, no son fijas, se van a hacer fijas y en la vía postnatal. Las fontanelas, tenemos dos fontanelas, una pequeñita que es la triangular, que mide con lados aproximados de 0,5 a 0,7 centímetros, o sea, 5 a 7 milímetros, ¿no? Es un triangulito, pequeñita, a diferencia de la fontanela anterior o mayor, o la noidea, que es romboidal y es grande, o sea, tiene diagonales de 4 y 3 centímetros, entonces es mucho más grande. No hay manera de confundir esa fontanela con esta fontanela. Este es un rombo, este es un triángulo, este es pequeñita, este es mucho más grande. ¿Okay? La que se debe palpar es la fontanela menor, ¿no? ¿Okay? Este es para mostrarles lo que pasa con el amoldamiento de la cabeza fetal, ¿no? Miren cómo inmediatamente después del nacimiento de la cabeza fetal puede quedar y cómo a las 24 horas ya se recupera la forma determinada genéticamente, obviamente, ¿no? ¿Okay? Eso gracias a la movilidad de los huesos por las suturas que son móviles, ¿no? Los bebés nacen así. A veces las madres se preocupan porque ven la bebé, pero hay que explicarles que esa cabeza va a su forma normal, determinada genéticamente de acuerdo a los padres, en las siguientes 24 horas. En la presentación de hombros, lo que se presenta es el diámetro vía coromial de 12 centímetros, por eso que el parto no puede ser posible. En la presentación de nalgas, sí, porque el diámetro epictocanterio mide 9.5 centímetros. Entonces, sí podría ser posible, y es posible, que un feto podálico nazca por parto vaginal. Ok, pero va a haber algunas condiciones que se tienen que cumplir para que ese parto vaginal sea posible. ¿Ya? Vamos a verlo más adelante. Acá para mostrarles los diámetros que se ofrecen, ¿no? La presentación de occipucio, el suboccipito bregmático 9.5 centímetros, en la sincipital, el occipito frontal de 12 centímetros, inmensamente grande, ¿no? En la de frente, el occipito mentoniano de 13.5, que no va a salir. El suboccipito bregmático, que es de la de cara, 9.5 centímetros, que es compatible, como hemos dicho, o para un parto vaginal, siempre y cuando el mentón quede hacia el pubis, sino el mentón hacia el sacro, porque ahí se engatilla y no sale. Vamos a verlo más adelante. No, hay otros diámetros, el biparietal 9.5 de la cabeza fetal, el bitemporal 8 más pequeño todavía. El biacromial de la presentación de hombros 12 centímetros no sale. El vitrocanterio de la presentación podálica 9.5 sí puede salir. ¿Ok? Esta es la actitud fetal universal, ¿no? De flexión.
¿no? Esta es la actitud. Al feto presentar esta actitud fetal universal, que es la deflexión, lo que va a ofrecer es su diámetro menor, su cipito bremático de 9.5 centímetros. Pues esa es la presentación de occipucio o de vértex, ¿no? ¿Ok? Entonces, el problema es cuando el feto no se flexiona, sino se deflexiona. ¿Ok? La actitud fetal, para recordarles que se determina a través de la cuarta maniobra de Leopold. La cuarta maniobra de Leopold se puede determinar la actitud fetal, ¿no? Es la única maniobra que se ve no a la cara de la paciente, sino se ve a los pies de la paciente, ¿no? Y las manos ingresan por los lados del abdomen, ¿no? Por los flancos, o sea, por las fosas. Entonces, obviamente, si acá está el abdomen y este es el lado izquierdo de la madre, es un LCI, entonces la mano que entra por el lado izquierdo va a pasar, en cambio la mano que entra por el lado derecho se queda, porque se encuentra con la frente, la cabeza fetal. Y uno dice, "Ah, la cabeza está flexionada". Es la cuarta maniobra del Leopold. Cuando el feto está deflexionado, la cabeza para atrás, la mano que pasa es la que no está hacia el dorso, sino la que está hacia las partes fetales. Pasa y la que se queda es la que está hacia el dorso. ¿Okay? Esa es la cuarta maniobra de Leopold. Solo para recordarles, es otra clase. Para recordarles los estrechos de la pelvis, que son importantes, ¿no? En el tercio superior, la entrada de la pelvis, el diámetro más importante desde el punto de vista clínico es el conjugado diagonal, que debe medir 12.5 centímetros, ¿no? Anatómicamente, el más importante es el conjugado obstétrico, pero no se puede medir, se mide indirectamente a través del conjugado diagonal, y 1.5 centímetros más, ¿no? Entonces, esto es el diámetro que debemos aprender a medir, ya lo hemos explicado en la clase de pelvis, cómo se mide, ¿no? El más importante de la entrada a pelvis es el conjugado diagonal, que debe medir 12.5 centímetros, más de 12 centímetros debe ser, ¿ok? También recordarles que Williams define la pelvis límite. ¿Cuál es la pelvis límite? La que está referida al conjugado diagonal de 11.5. O sea, menor de 12, pero más de 11.5. Y es límite. Y va a depender la posibilidad de parto del tamaño fetal. ¿Ok? Por debajo de 11.5 ya no sale nada por ahí. ¿Ok? Luego tenemos el estrecho medio y hemos dicho que el diámetro más importante del estrecho médico es el transverso, que es el que está a la altura de las espinas ciáticas. O sea, es el diámetro biciático, que mide 10 centímetros. Es el estrecho más importante, el diámetro más importante del estrecho medio, el diámetro biciático, que hemos dicho que se puede medir espacialmente. O sea, con la experiencia de los años, uno puede llegar a medir que esto mide 10 centímetros. Una forma indirecta de saber que el diámetro puede estar reducido es cuanto más prominente las espinas, más agudas, pues es la posibilidad de que el diámetro esté reducido. ¿Okay? Entonces, por la agudeza. Esto normalmente debe ser en la pelvis ginecoide, debe ser Roma, las espinas ciáticas, romas. Y en el estrecho inferior, el diámetro más importante es el diámetro biisquiático entre las tuberosidades isquiáticas, que debe medir 11 centímetros, ¿no? Pero como hay parte blanda, se dice que clínicamente al medirlo con el puño, como les mostré en la clase de pelvis, debe medir por lo menos 8 centímetros, ¿no? Las tres de partes blandas serían 11 y es compatible. Y hay un diámetro anterior-posterior, el subcoxis subpúbico, que es importante también en la salida de la pelvis, ¿no? O sea, es un diámetro que va desde el pubis hasta el coxis, ¿no? Que mide 9 centímetros, pero como el coxis retropulsa hacia atrás, se amplía a 11 centímetros, ¿ya? Entonces, un diámetro importante es el subcoxis subpúbico, ¿ya? Que mide 9 centímetros, pero como retropulsa,
puede medir 11 centímetros. También les dije en la clase en pelvis que si el coxis está fijo, no va a haber esa retropulsión, ahí hay un problema. Cuando sucede eso, que el coxis no es fijo, o puede estar desviado, puede estar incluso metido, o sea, más adentro de lo que debe estar, ¿no? Cuando el coxis se fractura. Por eso el antecedente de fractura de coxis es un factor en contra para el parto por vía vaginal. Luego, recordarles la estática fetal. Es importante para determinar las distocias. Tienes que saber estática fetal. Ya hemos dicho, hemos adelantado algo de la maniobra de Lopel, ¿no? Primero, la estática fetal tiene que ver con la disposición del feto respecto a sí mismo, ¿no? Respecto al útero, respecto a la pelvis materna. Este es un grabado de Leonardo da Vinci, ¿no? Del siglo XIV, en que se muestran presentaciones fetales, ¿no? Interesante. Hay una ley en la obstetricia que se llama ley de acomodación fetal, que es la ley de Payot, ¿no? Que esa ley es la que determina por qué parto vaginal es posible, que salga un bebé, un canal pélvico, un bebé que puede pesar, pues en promedio un bebé pesa 3 kilos, pero puede haber partos vaginales con bebés hasta de 4 kilos 500, ¿no? O sea, te permite, porque en realidad en la práctica hemos visto niños que han salido con 5 kilos por parto vaginal sin problemas. Y yo he llegado a ver, como creo que se los dije la vez pasada, un parto vaginal de 6 kilos 400, ¿no? Hice una distocia de hombro, que se resolvió, y hice una parálisis de peso braquial transitoria, pero salió por abajo. Llegó, eso sí, no se lo echó hacia vaginal porque la paciente llegó completa, ¿no? ¿Ok? O sea, es posible, ¿no? Todo depende de la pelvis. Pero, o sea, para ser prudentes, ya está establecido que en nuestro medio, bebés más de 4.500 no se da por parto vaginal. Según el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras, a la paciente diabética más de 4.500 no le da por parto vaginal. A la paciente no diabética hasta 5 kilos. ¿Eh? Pero hay que tener en cuenta la antropometría de los anglosajones, ¿no? Es diferente a la nuestra. Entonces, por eso tal vez ellos van hasta 5 kilos. En nuestro medio, 4 kilos 500 es lo que la mayoría de los hospitales, este parámetro que toman. Esta ley dice que con un cuerpo sólido, de superficie lisa y resbaladiza, está contenido en otro de paredes deslizantes y poco angulosas y animados de movimientos alternativos de contracción y relajación, el contenido tiende a adaptarse en su forma y dimensiones al continente. ¿Okay? Esa es la ley de Payot. Recordarles en la estática fetal la situación tiene que ver la relación que existe entre el eje longitudinal del feto y el eje longitudinal de la madre. Entonces tenemos, cuando los ejes coinciden, la situación es longitudinal. Ejes coinciden longitudinal. Cuando los ejes son perpendiculares entre sí, entonces tenemos la situación transversa. Y cuando los ejes forman un ángulo agudo, tenemos la presentación oblicua. ¿No? No existe la presentación transversa, existe la situación transversa. Lo voy a repetir. Porque a veces dice, ten presentación transversa. ¿Por qué se opera por cesárea? ¿Por qué se opera cesárea? ¿Por qué se cesárea? Porque está en presentación transversa. No, está mal dicho. Lo que existe es la situación transversa. Para que haya presentación tiene que ofrecerse algo al estrecho superior. Algo tiene que entrar al estrecho superior de la pelvis. Y en la situación transversa no entra nada. O sea, la mayoría de veces no entra. Lo que sí puede hacer pasar es que entre un hombro. Y lo que sí existe es la presentación de hombro. ¿Ya? Presentación de hombro sí existe, pero no presentación transversa, no situación transversa. ¿Okay? Entonces, la presentación es parte del feto que toma contacto con el estrecho superior, ocupándolo en gran parte, y que puede evolucionar por sí mismo y cumplir con los mecanismos del parto. ¿No? La presentación cefálica tenemos la podálica o pelviana. ¿Okay?
para repetirles, en la situación transversa, el segmento fetal que se ofrece a la pelvis no toma contacto con el techo superior. Por tanto, no existe la presentación transversa, sino la situación transversa. La presión cefálica de vértice u occipucio, que es la normal, la más frecuente, ¿no? En efecto, está en actitud universal y ofrece al centro de la excavación la fontanela posterior, ¿no? Y esto permite que se ofrezca el diámetro más pequeño para atravesar el canal de parto. La codadura del canal de parto, porque el canal de parto tiene una codadura, ¿no? No es que es una línea recta. Y el diámetro que se ofrece es, repito, suboccipito bregmático de 9.5 centímetros. La actitud, ya hemos dicho que es la actitud, ¿no? Relación que guardan los distintos segmentos fetales entre sí. La actitud normal es la de flexión universal, ¿no? Por la limitación espacial en la que el feto está obligado a crecer, se da, y por la necesidad de acondicionarse a la forma ovoide del cuerpo uterino, por eso se da la actitud universal, ¿no? La actitud anormal es la extensión o deflexión. Entonces, el feto está flexionado, pero puede deflexionarse, ¿no? Si se flexiona, y eso es una distosia, ¿ok? Acá en este gráfico se entiende claramente cómo se puede terminar con la cuarta maniobra del hombro, ¿no? La mano entra por acá. La mano que está, en este caso está al dorso, se queda porque choca la cabeza. La que está en las partes fetales entra. Porque el feto está deflexionado. Cuando está flexionado, las manos que entra por la parte del dorso pasa y la otra se queda, ¿no? La cuarta maniobra del ósito fetal. Acá están para recordarle. Primera maniobra determina situación. Segunda posición. Tercera presentación y grado de descenso de este en la pelvis. Y la cuarta actitud fetal. Esto tienen que saberlo. Esto no deben olvidarse nunca. No vayan a ser ginecobstetras. Pero esto deben saberlo, ¿no? Y a veces hay confusión, ¿ah? Y cuando digo, ¿qué determina la cuarta maniobra? Dicen presentación. La cuarta maniobra no determina presentación. Actitud fetal. Ya, esto puede ser pregunta de examen, por si acaso. Primera maniobra, situación. Segunda posición. Tercera, presentación y grado de descenso de esta en la pelvis. Cuarta maniobra, actitud fetal. ¿Okay? Los movimientos cardinales del mecanismo del trabajo de partos deben dar, esto que se presenta de manera didáctica de esta forma, ¿no? Esta secuencia, esto puede ser simultáneo en sus movimientos. Si el parto es rápido, es un parto precipitado, un parto de 2 horas, por decirle, estos movimientos se hacen rápidos, ¿no? No es que va primero uno, pasa un tiempo y otro, y otro, y otro, ¿no? Eso pueden ser simultáneos. El hecho es que para que se produzca el nacimiento por vía vaginal, deben darse estos movimientos cardinales. El bebé debe descender, debe encajar, debe flexionar, debe hacer una rotación interna, una extensión, una rotación externa y el expulsivo. Si alguno de estos movimientos no se produce, entonces el parto no se va a producir, ¿no? Puede el feto dilatar y a veces ese es el error. Es un error. Solo tenemos en consideración la dilatación en el trabajo de parto y el descenso. ¿Y cómo va la paciente? Ya está con 8. ¿Y a qué altura está? Ya está en 0. Ah, ya. Va a salir. Y después pasa 1 hora, ya completó. ¿Y a qué altura está? Sí, está en 0, más 1 ya. Pasó 1 hora y no nace el bebé. Ya completó. Y cuando vas a examinar, recién de examinar, encuentra que la posición es posterior. Si rota en posterior, ¿no? Posterior o queda en traversa persistente, no va a salir. Aunque esté más 1 y esté en 0 y ya está en 10 centímetros. Si no rota, no sale.
¿Ok? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? A veces hay excepciones a toda regla. Obviamente, si el feto es pequeñito, de repente sí sale. Porque el feto es un feto pequeño, 2.500, 2.400 y sí sale. Pero un feto promedio no va a salir si no rota. Entonces, estos movimientos cardinales esta secuencia, deben saberla. Perdón, ¿dónde está? Deben tenerlas en la cabeza presente, ¿no? Descenso, encajamiento, flexión, rotación interna, extensión, rotación externa y expulsivo. Por algo lo repito. Hay que tener en cuenta esta relación que se llama sincrítica o el sinclitismo, ¿no? ¿Y qué es el sinclitismo, no? Lo fisiológico que haya, o sea, lo normal es que haya sinclitismo, o sea, que la estructura sagital del feto, cuando nosotros vamos a examinar al bebé y cuando el bebé está entrando en la pelvis, ¿no? El bebé, hay un punto en que el bebé va a estar ofreciendo eh, la estructura sagital va a estar equidistante al pubis y equidistante al sacro, en la parte media. Entonces, lo normal es que haya un asinclitismo posterior, que es fisiológico. ¿Cuándo se dice que el asinclitismo es posterior? Cuando yo voy a tactar y siento que la sutura sagital está más cerca al pubis. Entonces lo que yo palpo es el parietal posterior. Y a eso se llama sinclitismo posterior, que es fisiológico. Pero si yo siento que la sutura sagital está más cercana al sacro y lo que palpo es el parietal anterior, entonces a eso se llama sincretismo anterior y eso es un criterio de sospecha de desproporción cefalopélvica. ¿Ok? Entonces, el sincretismo posterior, la sutura sagital está más cercana al pubis y yo palpo el parietal posterior. Asincretismo anterior, la sutura sagital está más cerca al sacro, yo palpo el parietal anterior. Este criterio, este concepto del sincretismo es importante porque el asincretismo puede ser fisiológico, pero el anterior es sospecha de desproporción cefalopélvica. ¿Okay? Estas son las distorsiones de móvil. Vamos a entrar al tema en sí. Hemos hecho una introducción para recordar términos, conceptos que son importantes para entender estas distocias. Entonces tenemos en primer lugar la distosia por presentación de nalgas, el podálico, ¿no? La situación anormal transversa, la distosia por deflexión de la cabeza fetal, que se conocen como la mala actitud de presentación, la distosia por mala rotación de la cabeza fetal, que se conoce como la mala actitud de posición, la distosia por presentación compuesta, o sea, se palpa cabeza y se palpa extremidad fetal, mano, y la distosia de hombros. Eso es lo que vamos a ver ahora. Presentación de nalgas. ¿Cuáles son las causas de que el feto se presente por las nalgas? Prematuridad es una causa. Los bebés recién rotan, recién se voltean después de las 32 semanas. O sea, antes de las 32 es normal que el feto esté en podálico. ¿Ok? ¿Y por qué rotan a las 32, después de las 32 semanas? Porque el peso de la cabeza fetal ya es mayor que el polo podálico y por eso por la gravedad rota. Eso es lo normal. En la gran multiparidad, ¿no? Por haber mucho espacio, puede ser que el feto no rote. En embarazo múltiple por falta de sitio. En el polidramio porque hay mucho sitio. En el oligodramios porque falta sitio. La placenta previa porque falta sitio, porque rote. En la estrella igual. El cordón corto no lo deja rotar al feto. Las malformaciones fetales no lo dejan rotar al feto, como la ventriculomegalia, por ejemplo, anencefalia, trisomías. La ventriculomegalia porque la cabeza es muy grande. La anencefalia no es grande, es pequeña, pero no hay peso y por eso no rota. Porque
falta la cabeza. Y las trisomías porque hay deformidades. Las cabezas son grandes, los frentones, todo. Y hay tumores uterinos que no son, de la pared uterina que pueden impedir la rotación. Por ejemplo, un mioma en el segmento uterino. ¿Ok? La presión de nalgas hay tres variedades. Nalga completa, en que se presentan las nalgas y las extremidades están flexionadas, están los pies. En vez de sentadito. Esta es nalga completa. Luego tenemos la nalga pura, solamente nalgas, y las extremidades inferiores flexionadas sobre el abdomen. Nalga pura. Y tenemos la modalidad pie, la variedad pies. O sea, lo que se presenta es un pie. ¿Ok? La frecuencia de la presión de nalgas es 3%. Las que pueden ir a parto vaginal son estas dos. Les voy adelantando. Esta va a cesárea de frente. Estas podrían ir a parto vaginal con otras condiciones, porque esto cierra bien la pelvis, de tal manera que la posibilidad de prolapso del cordón, que el cordón se deslice y se salga antes que el feto, no existe. En cambio, en esta no. En esta sí hay posibilidad que el cordón se prolapse, por eso no se le da oportunidad de parto vaginal cuando la modalidad la variedad es PIE. Este es un artículo que les pongo acá a consideración. Dice asistencia al parto de Nagas en el 2011, 10 años después de Hanna. ¿Por qué lo pongo? 10 años después. ¿Qué pasó en el año 2001? En el Congreso Mundial de Ginecología y Obstetricia, Hanna, una ginecobstetra investigadora del Reino Unido, hace un trabajo sobre el resultado perinatal del podálico, multicéntrico, inmenso. Y hace un corte al 50% y los resultados los presenta en el Congreso de 2001. ¿Y qué sucedió? ¿Cuáles fueron los resultados? Fueron tan desfavorables para el feto que en el Congreso de 2001 salió el consenso de que todo podálico debía cesárea. Y ahí es, y ahí es que comenzó a operarse todos los podálicos. Yo cuando me formé en los 90, dábamos oportunidad de parto vaginal a los podálicos. Actualmente, eh, la inmensa mayoría de podálicos nace por cesárea. Y solo se le da parto vaginal, oportunidad de parto vaginal, al podálico en trabajo de parto avanzado, porque eso es lo que dicta la norma técnica del MINSA. Dice, el podálico debe nacer preferentemente por cesárea. Parto vaginal, oportunidad de parto vaginal solo en trabajo de parto avanzado. O sea, ni siquiera en trabajo de parto, o sea, con 5 centímetros. Avanzado. O sea, ¿cuánto quiere avanzado? 8, 9. O sea, si está con 5 cesárea. Y dice, pues entonces, esa es una espada de Damocles para los médicos. O sea, nadie quiere dar la oportunidad de parto vaginal al podálico. ¿Okay? A 10 años, este artículo lo que revela es que el parto podálico es posible, que lo que Hanna describió en su avance no era real, porque han habido otros metaanálisis después de ese y demuestran la seguridad de parto vaginal bajo ciertas condiciones. ¿Ok? Y por eso todas las guías NICE, las guías de la SEGO, de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, de la COG, de la Sociedad de los ginecólogos, del Colegio de Ginecólogos y Obstetras de los Estados Unidos, todas le dan oportunidad de parto vaginal al podálico. En nuestro medio solamente el que está en trabajo de parto avanzado. En cambio, en los demás países les dan chance electivamente. Y un parámetro importante es que a la madre se le debe explicar las ventajas de uno y de otro, las desventajas de uno y de otro, de otra vía, y debe consentir qué es lo que desea. ¿Ok? En cambio acá, no, acá ocurre todo lo contrario. O sea, la mujer dice, no, doctor, yo quiero que parto vaginal normal, no quiero. No, señora, o sea, tiene que hacer por cesárea. No, yo quiero. Y la paciente termina cesárea. ¿Ok? Cosa que está mal. Entonces, las recomendaciones que sale, que he tomado de la SEGO, y que todas las escuelas, todas las sociedades, las más importantes del mundo, hay un consenso sobre esto, son estas recomendaciones. ¿Ya? Antiguamente existía un índice que se llamaba de Satushny,
índice Satushny, una puntuación que según la puntuación te decía, va parto vaginal, va cesárea el podálico. En mi época era así. Pero básicamente de esos criterios, ¿no? Son 4 los que determinan si el parto era vaginal o iba cesárea, ¿no? En Estados Unidos, en España, en el Reino Unido, en Australia, en Canadá, le dan oportunidad de parto vaginal incluso a la primigesta con prestación podálica. En nuestro medio sí, debo reconocer, nunca se le ha dado oportunidad de parto vaginal a la primigesta podálica. Un criterio era que la pelvis ya haya sido probada con parto vaginal. Es un criterio. Era un criterio. O sea, si la mujer era primigesta, iba a cesárea de frente. Si ya tenía un parto vaginal, entonces se le da por el parto vaginal. Los otros 4 criterios, y los voy a decir ahorita, uno era la pelvis. La pelvis debía ser ginecoide, plenamente ginecoide, o sea, no mixta. Si las piernas ciáticas eran agudas, no, ya no. ¿Ok? Ningún criterio debía ser no ginecoide. Para las pelvis plenamente ginecoide, ese era un criterio. El otro criterio, el tamaño del feto, que va en nuestro medio hasta ahora, va de 2.500 a 3.500 máximo. Vamos a ver cómo acá ha aumentado a 4 kilos. 2.500 y ha bajado a 1.800. En nuestro medio siempre ha sido, y hasta ahora persiste, 2.500 a 3.500. Ese es el tercer criterio. El cuarto criterio era la variedad del podálico. Como a nivel mundial igual, solo se le da oportunidad de parto vaginal a la nalga completa o a la nalga pura, ¿no? Lo que demostré hace un rato. Solo nalgas completas o nalgas puras. Este va cesárea. Y el último criterio, el quinto, era que la cabeza fetal debiera estar flexionada, ¿no? O en los peores casos, en posición militar, o sea, sentado, viendo hacia el horizonte o flexionada la cabeza. ¿Cómo se determinaba eso? Mediante una radiografía del abdomen simple y se veía cómo estaba sentado el bebé. Si estaba flexionado o mirando hacia el horizonte en posición militar, ¿no? Si estaba deflexionada la cabeza para atrás, iba cesárea. Cualquier criterio que no se cumplía, repito, que el pelvis no probada, o sea, primigesta. 2, pelvis no completamente ginecoide. 3, peso fetal menor de 2.500 y mayor de 3.500. 4, variedad de podálico nalga pura o nalgas completas. Y 5, cabeza flexionada o mirando al horizonte, posición militar. Si no se cumplía uno de esos criterios, iba a cesárea. Bastaba uno, que no se cumplía uno solo de eso, iba a cesárea. ¿Ok? ¿Qué dice la evidencia? ¿No? Uno, que se recomienda la versión externa para convertir el podálico, convertirlo a cefálico, ¿no? La recomendación es A. La mujer debe ser informada que la cesárea programada en la presentación podálica a término reduce la mortalidad perinatal y la morbilidad neonatal a corto plazo en comparación al parto vaginal. También hay que decirle eso. ¿Ya? Pero también es informada que no hay evidencia en que la presentación podálica, la salud de los niños a largo plazo, depende de la vía vaginal. Y eso es una cosa que los médicos metieron, los mismos ginecos tetras, les metieron en la cabeza a las mujeres, ¿no? Actitudes como esta, les voy a explicar. Hubo una época en que la NASA no admitía astronautas si no habían nacido por cesárea. O sea, eso significaba de que dar a luz por parto vaginal era un riesgo para tener una deficiencia intelectual, ¿no? O física. Una tontería. Entonces, el parto vaginal es seguro, sea encefálica o sea podálico, es seguro si es vigilado, si es monitoreado. O sea, no que está al azar.
¿Ok? Luego la mujer es informada que el parto vaginal de un feto único a término en presentación podálica es una opción razonable en un hospital que disponga de un protocolo específico tanto para la selección de las candidatas como para el control y atención de parto. Eso es evidencia. Ni la paridad ni la edad materna son criterios excluyentes para un intento de parto vaginal. Eso es para el podálico y es para el cefálico. Ese criterio de que no, la señora es primer embarazo y tiene 42 años, no, ya no puede ir a parto vaginal. Aunque esté encefálico, peor, si necesita podálico, no, ya no puede ir. O de repente tiene 3 hijos, parto vaginal, este es el cuarto en podálico, pero como tiene 45, no, ya está muy vieja. Eso es creencia. Eso no obedece a ninguna evidencia. ¿Ok? El parto vaginal puede intentarse en caso de un feto con un crecimiento intrauterino fetal adecuado y un peso estimado inferior a 4.000. O sea, 4.000. O sea, estamos hablando que le dan oportunidad hasta 3.999. ¿No? Lo han aumentado, porque antes lo clásico era 3.500. Ya, y el mínimo, que antes el clásico era 2.500, ahora lo han bajado a 1.800, 1.900. No hay ninguna evidencia de la influencia del DBP en el pronóstico del parto de nalgas. Ese es otro criterio que es fruto de la creencia, pero no hay evidencia de respecto. Así es una ecografía. Y el DBP lo encontrabas en 98. Ah, no, este va cesárea. El DBP 98, pues. Hemos dicho que 9.5, está en 98. 100 DBP. No, se va cesárea. ¿Y de qué nos olvidamos? De que la cabeza es moldeable, que los huesos son móviles, se brincan uno sobre otro y se reduce el diámetro. ¿Ok? Entonces, no hay ninguna evidencia de que influya el DBP. ¿Ok? Dividido por ecografía. Se realizará una evaluación clínica de la pelvis, no es necesaria la planimetría radiológica, o sea, clínica nomás. El mejor indicador de una apropiada proporción fetopélvica es el adecuado progreso del trabajo de parto. Eso es lo más importante, el adecuado progreso del trabajo de parto. Y para eso hay una curva, un partograma con curva de alerta y curva de acción, que eso es una cosa que ustedes van a ver. ¿Ok? Ahora, estos partogramas están hechos para presentaciones encefálicas, no para podálicos. Entonces, la única diferencia que hay es que en las curvas de alerta y de acción para cefálico hay una diferencia entre la curva de acción y la curva de alerta de 4 horas. O sea, las curvas, si la curva real que yo grafico se aleja de la curva de alerta y se acerca a la curva de acción, yo puedo esperar hasta 4 horas. Okay. Si la cruza, ahí digo, esto va a cesárea. En el podálico no, si la dilatación se detiene 2 horas, ya debía ir a cesárea. Si la dilatación se detiene 2 horas, ya debía ir a cesárea. La actitud de la cabeza fetal se detendrá preferentemente por ecografía. En su defecto se establecerá radiológicamente lo que les he dicho, para determinar la actitud fetal. El feto está sentado, pero hay que ver si la cabeza está flexionada o por lo menos está mirando al horizonte. Y lo que no debe estar es deflexionada para atrás, entonces si no va a cesárea. El tipo de presentación se determinará por exploración clínica y o ecográfica. En su defecto se establecerá radiológicamente. Solo las presentaciones de nalgas puras o nalgas completas son subsidiarias de intento de parto vaginal. ¿Ok? La oxitocina puede ser utilizada como si fuese un parto encefálica frente a una dinámica uterina no adecuada. Ya, y la miorresis, o sea, la ruptura artificial de membranas, se debe hacer, ¿no? Con los mismos criterios que la presentación cefálica. O sea, las membranas no se pueden romper en el trabajo de parto. Lo ideal es que las membranas se rompan en el expulsivo. ¿Ok? Y que se rompan espontáneamente en el expulsivo. ¿Eh? O sea, tú ya está todo, sal, y ¡ploc! Se rompen las membranas en el expulsivo. ¿No? Incluso a veces no se rompen y la cabeza sale dentro, el bebé sale con su cabeza dentro de las membranas, ¿no? Y ves dentro del líquido. Y tú tienes que romperlas. ¿Okay? Pero si vamos a romperlas, hay criterios. Los criterios es que la presentación tiene que estar encajada. ¿Eso qué significa? Debe estar por lo menos encefálico -2. O sea, no se puede romper membranas encefálico -3.
menos encefálico menos 4. Eso es en la presentación cefálica. En la podálica ya no hablamos de cefálica, hablamos de sacro. De esta mínimo en S menos 2. No puedo romper si está en S menos 3. Sacro menos 3, no puedo romper. Menos 4, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo rompo, el cordón puede prolapsarse. ¿Ok? Y la analgesia igual, la analgesia de conducción de parto sin dolor, se utiliza los mismos criterios para cefálico, ¿no? Sin embargo, dada la alta probabilidad de tener que practicar maniobras para la extracción de los hombros y cabeza fetal, se aconseja que llegado este momento la mujer cuente con algún tipo de analgesia eficaz, preferiblemente neuroaxial, ¿no? Entonces, puede ser mayor, porque va a haber una maniobra que es sencilla de hacerla, ¿no? Y puede significar un poco más de dolor, pero en realidad no lo es tanto. Con nivel de contenido adecuada se recomienda la práctica de una cesárea si la dilatación cervical se detiene durante 2 horas o más. Si detiene 2 horas o más, ya no es como el podálico, el cefálico. El cefálico se puede tener 4, ¿no? Antes de decir esto va a cesárea. Acá 2 horas o más ya debería ir a cesárea. Las recomendaciones para el parto podálico vaginal, ¿cuáles son? No realizar la miotomía hasta el periodo expulsivo, es lo ideal. No permitir que la paciente puje si la dilatación no está completa. Evacuar la vejiga, esto también es válido para el cefálico, hay que evacuar la vejiga, ¿no? Para ganar espacio. Acá sí hay que hacer una episiotomía amplia. En el cefálico y es opcional, ya no se hace en todos, no se hace episiotomía, es opcional, episiotomía en la presentación cefálica. En la primigesta, ya en la multípara ya no se hace episiotomía nunca, ¿no? Pero en el podálico, sí, aunque sea, pues, ya ha tenido un hijo, una pelis probada, se recomienda una episiotomía y amplia. No realizar ninguna maniobra hasta que aparezca el ángulo inferior del omóplato o escápula. Esto es importantísimo. El podálico solo debe salir. Solo debe salir. ¿Ya? Y la maniobra se hace, la maniobra que te lo voy a ver con eso, se hace solo cuando se ve el omóplato o la escápula. Si no nacieran espontáneamente los brazos, hay que sacarlos por rotación y contrarrotación del cuerpo, como te lo voy a mostrar. Ayudan a hacer la cabeza fetal las maniobras de Branch, Morisot o la aplicación de force de Piper. Nunca lo he visto usar en podálico el forceps, honestamente. ¿Ya? Pero sí las maniobras estas, la más conocida es la de Morisot. Acá para mostrarle, hasta este punto no se debe hacer nada. Yo recuerdo cuando estaba en la residencia y dábamos exámenes con jurado cada 3 meses y uno anual. Una pregunta clásica era que te preguntaba, está frente a un parto podálico, ¿qué es lo primero que hace? Y cuando intentaba contestar, bueno, lo primero que haría es, ya no, fue mal. Pues la respuesta era decir, ¿qué se hace? Nada. Lo primero que se hace es hacer nada. Simplemente esperar que el bebé se desprenda solo. Ver cómo sale el bebé provoca jalarlo. Saber que se aproxima a las nalgas, por ejemplo, se van a las nalgas, y se ponen, sale, y como que están erectas las nalgas, así, ¿no? Y después, ¡pum!, cae una extremidad, después cae la otra. Pero si en ese momento hacemos intento de jalar al bebé, se gatilla, cabeza retenida última, y es un gran problema. No se puede sacar, tiene que ir a cesárea, el cuerpo está afuera, hasta que saca el bebé, deprimidos, se mueren los bebés. Entonces lo que se debe hacer es hacer nada hasta que vea los omóplatos colgando. Es bueno que lo sepan porque ustedes pueden tener la oportunidad en el serum de tener un podálico, ¿no? Porque salen solos, o sea, pues ya completa la mujer. Y entonces, ni modo, ¿qué vas a hacer? No tienes tiempo de referir. Entonces no controladas, eso en provincias es común. ¿Ya? Entonces recién cuando se ven los omóplatos se hacen las maniobras. Y la más conocida es la de Morisot, que es una maniobra sencilla, simplemente escoger con la mano derecha del que está atendiendo
se ponen abiertos los dedos, ¿no? Sobre la nuca del feto, el cuello, ¿no? Y van los dedos, van hacia el cuello, el dedo medio con el dedo índice, ¿no? Entonces el dedo índice y el pulgar quedan a un lado y el dedo medio, el dedo anular y el meñique quedan al otro lado. Entonces se va a seguir el movimiento del canal, ¿no? Y la mano izquierda, ¿no? El dedo medio, el dedo índice van a entrar a la boca del feto y vas a jalar, siguiendo el canal del fondo. Y un ayudante va a hacer presión por encima, acá está el pubis, o sea, en el hipogastrio, coordinada, ¿no? Ya, 1, 2, 3, pum, empuja jala y te empuja, y sale la cabeza. Esa es la maniobra de Morisot, ¿ya? Hay otra maniobra de Branch, que consiste, se está colgando, agarrarlo, ponerle la palma, los dedos índice, medio, anular y meñique hacia la espalda del feto, ¿no? Y los pulgares hacia las nalgas, muslos, y llevar al bebé hacia atrás, o sea, hacia el abdomen de la madre, para que se desprenda la, la barbilla del bebé, el mentón. Se desprende y sale. ¿Ok? También ocurre de que a veces los brazos no salen solos. Entonces, cuando no salen solos, lo que se hace es coger así el bebé, por decir, y no sale el brazo, debe estar dentro del brazo, entonces el bebé se le rota por un lado, se rota, y va a aparecer la axila. Entonces uno de ahí puede jalar y sacar el brazo. Para sacar el otro, se le da la vuelta de 180 grados hacia el otro lado, se ve la axila, se jala el brazo, y salen los brazos, y recién se hace la maniobra de Morisot, ¿no? De Belito o de Morisot. ¿Ok? Bien, eso fue el podálico. ¿Ya? La presentación podálica. Ahora vamos a ver las deflexiones. Las deflexiones, hay 3 grados de deflexión. El primer grado, que es la sincipital, la de segundo grado, que es la de frente, y la tercer grado, que es la de cara, ¿no? ¿Por qué se produce la sincipital en prematuridad o fetos pequeños? Ahora, también se le dice sincipucio o militar, ¿ya? Esta presentación de flexión es transitoria. O sea, este feto o va a deflexionarse más y va a irse a presentación de frente, o va a flexionarse y va a ir a presentación actitud universal, de flexión, a la presentación de occipucio. Es intermedia, eso hay que esperar qué pasa con este bebé. ¿Ya? Acá tenemos un gráfico como lo que se ofrece en la de occipucio, es la fontanela menor. Lo que se percibe, se tacta en la fontanela menor, feto flexionado. En la de sincipital, lo que se ofrece ya no, el punto de referencia es la fontanela mayor. Se tacta la fontanela mayor, que es grande, es imposible. Cuando uno siente la fontanela mayor es que sí está en presentación sincipital, de flexión de primer grado. Y hay que esperar si flexiona y va a occipucio o se deflexiona más y va a frente. En la de frente, que se produce cuando los fetos son muy grandes, la condición, entonces ya no solo se trata, o sea, el punto de referencia para decir que está enfrente, que tengo que tratar la nariz. Tacto la nariz, entonces esto es frente. Hay 2 posibilidades. Se queda así y tiene que ir a cesárea porque no va a salir. O de flexionarse más. Ya no va a flexionarse, pero sí puede deflexionarse más y irse a presentación de cara. En la cara lo que se ofrece es toda la cara y se siente punto de referencia es el mentón, ¿no? Cuando se ve cara, condiciones, prematuridad, feto grande, presentación baja, abdomen péndulo y también anencefalia. Entonces lo que se ofrece es el mentón. Si uno siente mentón, entonces cara. Ahora, si el mentón va hacia el pubis, puede nacer por parto vaginal. Si el mentón va hacia el sacro, debería cesárea. ¿Ok? Entonces,
La secuencia es la siguiente. Este es la actitud universal de flexión, parto vaginal. Si está en deflexión de primer grado, hay que esperar o que se flexione o se deflexione más, vaya a frente. Si va a frente y se queda en frente, va a cesárea. Si deflexiona más, va a cara y corre la posibilidad de que el mento vaya al pubis, mento anterior, va a parto vaginal, que es lo más frecuente, ¿eh? Eso es lo más frecuente, 75% de los casos. Si va al sacro, mento posterior, va a cesárea. ¿Ok? Aquí están los diámetros que se ofrecen en las deflexiones, ¿no? En las diferentes deflexiones, ¿no? Ya se lo había dicho eso, ¿no? En vértice se ofrece la de occipucio, el diámetro suboccipital 9.5, militar o sincipital o sincipucio, se ofrece el occipito frontal de 12.5, en el de frente, ¿no? El punto el toponómico es la nariz, el diámetro es 13.5 porque se ofrece el occipito mentoniano, y cara, el punto toconómico es el mentón, diámetro 9.5, es el submento bregmático y puede ir al parto vaginal si es mento posterior, mento anterior, porque el mento posterior va a cesárea. Sincipucio, ya se los dije, acá todo esto ya se los he explicado. Ahí se lo dejo para que también se le dice sincipital militar o de Bregma, ¿no? Sincipucio, sincipital militar o de Bregma. La frecuencia, 1 en 1500 embarazos, ¿no? La presentación de frente. Y hemos dicho que lo que se palpa es la nariz, ¿no? Puede convertirse a cara y podría salir. Si queda enfrente, va a cesárea, ya lo hemos dicho. Cara también ya lo hemos explicado. Este es lamento anterior. Este puede ir a parto vaginal. Va a salir así. ¿Ok? Lamento posterior, si el mentón va hacia el sacro, no sale, porque la frente se engatilla con el pubis. ¿Ya? Felizmente, el lamento anterior es 75% de incidencia de esta presentación. Cara, del 100%, 75% es mento anterior. Miren, esta es una foto de un mento anterior, una ceporta vaginal. Yo he tenido la oportunidad de ver desde mi época internado hasta ahorita, en 3 oportunidades he visto cara. 3, ¿no? De esas 3, 2 nacieron por parto vaginal y una nació por cesárea. Las 2 partos vaginal, una fue como interno y la otra fue como residente y la que nació por cesárea fue como asistente. Y es impresionante cómo nace, este parto es impresionante. Llama la atención. ¿Ok? Ahora, la distosia por mala rotación de la cabeza fetal, que es la mala actitud de posición, ¿no? Son dos, la transversa persistente y la posterior. Entonces, la transversa persistente significa que la cabeza no rota, se queda en toda la pelvis como occipito, en este caso sería occipito ilíaca izquierda, ¿no? Transversa, ¿no? O sea, la fontanela, la fontanela menor está hacia las 3 y la presentación del feto sería LSI, ¿no? Si el feto está en LSI y la fontanela menor está a las 3, así entra, debe rotar en forma antihoraria, o sea, debe ir la fontanela menor a las 2, a la 1 y salir en occipito púbica, ¿no? Pero a veces usted, en vez de rotar hacia adelante, rota hacia atrás. Entonces, de las 3 va a las 4, a las 5. Y eso es la posterior. O sea, hay dos posibilidades. O se queda en traversa, es de la traversa persistente, o se va a posterior. Ninguna de las dos nace a parto vaginal. La única posibilidad sería que siga mal rotando y se vaya a occipito sacra. Si se va a las 6, la fontanela menor, occipito sacra, sí puede haber parto vaginal.
¿Ok? Ahora, si la presentación es derecha, está al lado derecho, o sea, LCD, entonces la fontanela menor va a estar hacia las 9. Y el feto no va a rotar en forma antihoraria, sino en forma horaria, o sea, así. O sea, la fontanela menor debe rotar de las 9 a las 12, porque debe salir en ocípito púbica. Igual puede rotar para atrás, irse entre 7 y 8, ¿no? Y si va hasta las 6, podría ser que nazca por parto vaginal porque es ocípito sacra. Pero si persiste en ocípito ilíaca derecha posterior, tiene que ir a cesárea. O si persiste en ocípito ilíaca derecha transversa, va a cesárea. ¿Ok? Esa es la mala actitud de posición. Lo mismo. Ya, entonces acá está lo que les he dicho de la travesa persistente, ¿no? Lo mismo, solo para decirles que los factores predisponentes, ¿cuáles son? Fetal de feto pequeño, ¿no? Factores pélvicos, pelvis platipeloide o androide, se puede dar estos casos. Y una actividad contráctil uterina ineficaz, una hipodinamia uterina, puede hacer que una disdinamia uterina podría hacer que la cabeza no rote. ¿Ya? Entonces, cuando uno va, si es problema de motor, de falta de contracción, uno tiene que primero tener la seguridad que todo está bien. O sea que si no rota, no es porque, o sea, porque el feto es grande, ¿no? Porque puede ser que el feto sea grande y por eso no rota. No rota porque tiene un circular de cordón que no lo deja rotar. Pero uno, cuando esté seguro que no nadie, ahí recién uno dice, este falta bondor. Las contracciones va a hacer que rote. ¿Ok? Acá hay una figurita que ve que un forceps, ¿no? Que a veces no rota el feto y una manera de tratar es instrumentar el parto. El forceps actualmente todavía se usa así, solo para la salida de la cabeza, de salida, o sea, cuando ya la cabeza está por debajo de cero, está en +1, +2. Entonces ahí se le ayuda a rotar con el forceps, no con el vacuum no rota. El forceps sí rota, puede hacer rotar. El vacuum no, porque el vacuum succiona y si intentas rotar, se va a despegar. ¿Ok? Esto es tanto para la mira, para la posterior igual, fetos pequeños o macrosómicos grandes, el peris platipeloide androide, actividad contractil uterina ineficaz, ¿no? La analgesia epidural puede interferir con las contracciones cuando se pone analgesia de parto, ¿no? Y a veces los fetos no terminan de rotar y hay que instrumentar el parto para que rote. Ahí no es problema que el feto está grande o la peris mala, sino el problema es una iatrogenia. ¿Sí? Bueno, eso es en cuanto a la posterior. ¿Ya? Ahora, si no hay facilidad de rotar la cabeza con el forceps, ¿no? O no hay condiciones para la aplicación de este, ¿no? O realmente si el feto es grande, pues hay que hacer un buen diagnóstico de lo que estamos al frente, porque si no debería cesárea. ¿Ok? Solo si las condiciones están dadas para el parto vaginal, el feto tamaño promedio, no hay circular de cordón, buena pelvis, todo eso, recién digo, no tiene falta de motor, por eso que ha pasado eso, lo voy a hacer rotar. ¿Ok? La situación transversa, causas, placenta previa, relajación de la pared abdominal, paredes péndulas, polidramios, mucho espacio, estesis pélvica, un tumor previo, o sea, un tumor en el segmento uterino, un mioma generalmente. Puede hacer que el feto no rote y se quede transversa, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones? Que si llegan a término, pueden que intenta arrancar trabajo de parto, hay contracciones, se puede romper la membrana, se puede prolapsar el cordón, después de la ruptura, ¿no? Generalmente no avanza esto y estos van a cesárea. El parto general es por situación transversa, cesárea electiva, 38 semanas por cesárea, ¿no? Ahora, si es que inició trabajo de parto, porque llegó a término 40 semanas, parto no controlado, entonces ya por emergencia, ya dilatada, todo ahí es el riesgo de que se rompa las membranas y se prolapse el cordón, ¿no? Y si se extrema el avance del parto, puede producir ruptura uterina, ¿no?
Eso ya no se ve porque ya normalmente todo termina en cesárea, ¿no? La presentación compuesta es el feto, cabeza fetal, y se presenta la extremidad del bebé, taca la manito fetal, ¿no? La incidencia es 1 en 367 a 1 en 2213 partos. El más común es la extremidad superior y la presentación de vértices, ¿no? El diagnóstico es por el examen vaginal, tracto vaginal. A veces de tensión del parto. Si persiste como feto, si es persistente la presentación compuesta, o sea, ahí está la extremidad, ¿no? Cuando el feto es de tamaño normal, perdón, va a cesárea, ¿no? Con fetos de tamaño normal. O si son grandes, peor, debe ir a cesárea, ¿no? Si se produce pruebas de cordón, que es una posibilidad, tiene que ir a cesárea. Cuando el feto es pequeño, ¿no? Acá está mal, acá pelis pequeño y pelis normal. No, es feto pequeño y pelis normal. Entonces puede ir a parto vaginal. De hecho, he visto muchos partos de presentación compuesta que han nacido por parto vaginal, porque los fetos han sido pequeños, los fetos de 2800, 2700, ¿no? Son pequeños, 2600, entonces no hay problema para que nazca por parto vaginal. Pero si el feto es de tamaño normal, promedio, o sea, 3000 gramos, 3200, esos fetos, 3500 deben ir a cesárea. ¿Ok? Distancias de hombro, ¿cuáles son los factores de riesgo? Macrosomía fetal, diabetes, obesidad materna, aumento excesivo de peso durante el embarazo, ¿no? Generalmente esto lleva a fetos grandes. Antecedente de distocia de hombro, te da mayor riesgo. El embarazo posttérmino, porque es factor de riesgo, porque el embarazo posttérmino, el feto puede seguir creciendo y se hace fetos grandes o macrosómicos. Pelis platipeloide o pelis estrechas. Sospecharlo cuando el periodo expulsivo es prolongado, hay que sospecharlo. Y un factor de riesgo es el parto instrumentado. O sea, instrumentado el parto, uno sale la cabeza y se usa el forceps y después no sale el cuerpo. Entonces hay que, si bien es cierto, la mitad, el 50% de las distocias de hombro se da en fetos con tamaño normal y es difícil predecir que va a haber una distocia de hombro, porque es tamaño normal el feto y sin embargo se da distocia de hombro. Pero generalmente se soluciona el problema con unas maniobras que hay una dinámica tía virtual en que se va a ver con mayor detalle esto y se puede solucionar el problema, ¿no? La distocia de hombro es un evento que puede ser catastrófico si es que no se ha diagnosticado o se ha insistido en tratar de sacarle un bebé cuando la posibilidad, cuando por ejemplo había la sospecha que el feto es grande o macrosómico, ¿no? O sea, si el feto era promedio, entonces no debería sospechar de que iba a terminar el parto de una distocia de hombros. ¿Okay? Entonces, las consecuencias pueden ser serias para la madre, porque puede producir hemorragia postparto por la tonioterina, laceraciones vaginales, laceraciones del cuello uterino. Y en fetales también hay lesiones, hay morbilidad y mortalidad. Y las lesiones más frecuentes, ¿cuáles son? La parálisis transitoria de Herbo-Duchenne, o sea, el peso braquial, ¿no? Entonces el bebé queda con el hombro caído. Y también puede haber fractura de clavícula o húmero. ¿Okay? ¿Cómo se maneja la distocia? Se recomienda un intento inicial suave de tracción asistido por el esfuerzo materno. O sea, la cabeza debe salir, de dónde sale sola. Y bueno, ¿qué pasa? Uno sospecha que va a haber distocia de hombros cuando uno ve que la cabeza sale y después se retrae. Eso se llama el síndrome de la tortuga. La cabeza como que sale y se retrae. Uy, ya cuando uno ve eso, sospecha de distocia de hombros, ¿no? Entonces, es necesario hacer una episiotomía, no para solucionar el problema, porque el problema no es parte blanda, el problema es parte sólida, ósea, ¿no? Es el hombro que se impacta en el pubis o en el sacro. Entonces, la episiotomía no va a resolver el problema. ¿Por qué se hace episiotomía?
porque la maniobra va a permitir hacer las maniobras para sacar una extremidad primero y después la otra. ¿Ya? Entonces, después de limpiar la boca y nariz del recién nacido, aplicar compresión suprapúbica moderada, mientras se hace tracción descendente de la cabeza fetal. Una aplicación suprapúbica sobre el pubis, sobre el hipogastrio. Se puede hacer la maniobra de Roberts, que consiste en la hiperflexión del muslo sobre el abdomen materno y una reducción, o sea, se hiperflexiona, un ayudante a cada lado, están los muslos, las extremidades están en las pierneras, ¿no? Se levantan y se van más hacia el abdomen y se abre una reducción. ¿Ok? Esta es la maniobra de Roberts. Y a la vez se hace presión suprapúbica. Entonces, con esas maniobras, el 90% se corrige y salen las extremidades. También la maniobra de Woods o tornillo. Todo esto se va a ver en una dinámica activa virtual, o sea, más al detalle. O a provocar el nacimiento del lomo posterior metiendo la mano, ¿no? Esta es la maniobra de Roberts, ¿no? La hiperflexión del muslo sobre el abdomen. Son con dos ayudantes, ¿no? Y uno de ellos tiene que hacer una presión suprapúbica, ¿no? Para intentar liberar los hombros. ¿Okay? La maniobra de Woods es una rotación progresiva del hombro posterior de 180 grados a manera de tornillo, o sea, se saca el hombro, se rota 180 grados y después otra vez. Después, de esta manera puede lograrse liberar el hombro, ¿no? O sea, se busca liberar el hombro anterior y después el posterior. Esta es la maniobra de Woods. Ya, esto lo van a ver al detalle en una dinámica activa virtual. ¿Ok? Todo esto en la dinámica se va a ver más claro con videos y todo eso. Bien, lo más importante en la historia de hombros, si bien es cierto, en el 50% ocurre en fetos de tamaño promedio, no hay manera de predecir que se va a producir el problema, en 50%. En el otro 50% se produce en fetos grandes. Entonces, la mayor alarma que uno puede dar o alerta de que se puede producir en de hombro es un trabajo de parto disfuncional, ¿no? Entonces, el trabajo de parto disfuncional, sospecho de fetos grandes, todo eso, insistir en el parto vaginal, y si la curva de alerta me está diciendo la curva de acción, mi curva real se acerca a la curva de acción, entonces de repente lo prudente es terminar en cesárea. ¿Ok? Entonces no hay que permitir, yo he visto disturbios de hombros, con una oportunidad, no voy a decir en qué hospital, yo era residente, estaba haciendo una rotación, y he visto decapitar a un niño por intentarlo sacarlo por parto vaginal. Decapitar, ¿eh? Un feto macrosómico. Si mal no recuerdo, 4.500 y pico gramos. Una desgracia total. Entonces, es una situación que puede ser bien seria, ¿no? Bien, acá para decirles que lo que recomienda la OMS, las sociedades, el consenso mundial es que hay que propiciar la versión externa para convertir un podálico o una situación transversa en cefálico, ¿no? Entonces, el porcentaje global del éxito en primíparas varía, o sea, más o menos el porcentaje del éxito global es 63%. En primíparas, 56%, en multíparas, 78% de éxito, intentando el feto hacer la versión externa para convertirlo en cefálico, ¿ya? Cuando se indica situación no longitudinal o presión podálica en cualquiera de sus variantes, idealmente se hace entre las 35 y 37 semanas, ¿no? Aceptable entre las 34 y el parto. ¿Okay? ¿Cuáles son las condiciones que debe haber? Feto único en presentación no cefálica a las 35 semanas, por ejemplo. Ausencia de contracciones
para parto vaginal, no está en programa de trabajo de parto. Ecografía con biometrías recientes, o sea, un feto de tamaño promedio, de menos de 2 semanas tiene que ser esa ecografía. Si no, si la ecografía es un mes, hay que hacer una ecografía antes de intentar hacer la versión. El bienestar fetal debe estar documentado, o sea, hay bienestar fetal adecuado. Documentado significa que le han hecho un Doppler, le han hecho un perfil físico fetal, ¿no? Tiene. ¿Ok? ¿Cuáles son las contraindicaciones? Absolutas, gestación múltiple. Ahora, se puede considerar en el segundo gemelo tras la expulsión del primero. Digamos, primero nació por cefálico y el segundo viene podálico. Entonces, se puede considerar voltearlo al cefálico, a convertirlo a cefálico. Anomalías de placentación, ¿no? Por ejemplo, placenta previa, placenta baja. Infecciones maternas activas, como el HIV, hepatitis B, hepatitis C. Inseminación RH, madre sensibilizada porque es RH negativo, el feto es RH positivo. Y hay amiorresis, o sea, se rompió las membranas, están rotas las membranas, sea una ruptura espontánea, una ruptura artificial. Trastorno de coagulación, obviamente no se puede usar, ¿no? Incluso incluye tratamientos con heparina, para que están anticoaguladas, ¿no? Y no ha pasado el tiempo adecuado para que pase el estado de anticoagulación. Malformación fetal, dificulte o contraindique el parto vaginal, y fetos con retardo de crecimiento intrauterino estadio 2. ¿Ya? Y relativas, cesárea anterior, hiperextensión de la cabeza, preeclampsia, trabajo de parto ya iniciado y oligoamios. Yo en esto, honestamente, yo en trabajo de parto iniciado ya no intentaría hacer necesariamente una versión externa. Y en oligoamios tampoco, porque hay poco líquido. ¿Ya? Pero sin embargo, estos de Barcelona Clinic, los españoles hacen eso. Acá les dejo un trabajito, aparecido en el año 2016, con un tratamiento con medicina alternativa de la presentación podálica. ¿Qué se hace? Léanlo, fue exitoso, está publicado. Aplicaron moxibustión, calor en el dedo meñique del pie, en el dedo pequeño del pie, calor, y consiguen la versión del feto de podálico a cefálico. Aparentemente la estimulación de ese dedo provoca contracciones de tal manera que no necesitan trabajo de parto, pero así hacen que el feto se voltee, ¿no? Esa es la medicina china, ¿no? Y hay trabajo en occidental, ¿no? Moxibustión, para convertir un podálico a cefálico. Eso lo dejo como una curiosidad. Bueno, eso es lo que quería decirles. Ahora díganme ustedes si tienen alguna pregunta. Muchachos, ¿están ahí? Doctor. Sí, ¿Sí? doctor. ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, Ángelo. ¿Qué tal, doctor? Justo tengo una duda con respecto a lo que mencionaba de la versión externa. ¿Ya? ¿No hay riesgo, doctor, de que el cordón umbilical se envuelva en el feto y le produzca una asfixia? No, 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 no. Las circulares de cordones, o sea, para que se produzcan, estas circulares se gestan en las gestaciones tempranas, porque es un movimiento el mismo feto tiene que hacer para que los cordones se puedan, tiene que haber espacio para que suceda eso. Ya cuando el feto está grande, ya no hay manera que, o sea, el feto se pueda enredar en su propio cordón. ¿Ya? Entonces, Ah, ya, ok. Doctor, no hay problema, no hay Ahora, si la madre tiene un circular de cordón, obviamente no le voy a hacer una versión externa, porque lo más lógico es que el circular de cordón está impidiendo que el feto se voltee. ¿Y cómo lo voy a forzar? Pues ahí sería un contrasentido, ¿no? Ahora los circulares de cordones podálicos se pueden identificar fácilmente con la ecografía Doppler, ¿no? No solamente diagnosticar circular simple de cordón, sino circular doble vuelta, ¿no? O triple vuelta. Entonces, si hay circular de cordón, ahí sí no hay que hacer nada. Pero que uno provoque un circular de cordón por voltear, no, no. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo está claro?
Voy a bajar la lista. Hay 33, ¿no? Son 38, ¿verdad? 37, doctor. Y hoy somos 34 conmigo, o sea, 37 faltan 4. Bueno, ya tengo a la lista que me da el sistema. ¿No hay preguntas? Bien, ha sido un placer. Creo que te dije que tenía un problema con una casa más adelante que tengo de cáncer de cuello uterino, ¿no? Leonardo. No, no, doctor. Solamente me dijo por la del viernes 11, que es la de, este, la que Me hemos hecho parece, hoy, ¿no? me parece que, bueno, yo te voy a ver, sí, sí, pero hay una de un lunes que me han programado. Creo que es cáncer de cuello. Más adelante es en marzo todavía. Ya te voy a avisar. Ya para esa casa también tenemos que reprogramarla porque es un día lunes que me es imposible. ¿Ok? De acuerdo, doctor. No hay problema. Bien, muchachos, ha sido un placer. Ya que no hay más preguntas, provecho. Gracias por su paciencia y por su atención. Gracias, Será hasta doctor. la próxima. Mañana con mi grupo, preparen el caso clínico, 2 casos clínicos, uno de paciente previa y uno de EPP. ¿Ah? ¿Ya? Fue un placer. Gracias, doctor. Hasta luego. Buenas tardes. Que queden a ustedes.